Buenas, en el video pasado hablamos sobre el modelo matemático de la turbina hidráulica y también de la turbina de vapor. El modelo de la turbina hidráulica vimos que es un modelo de fase no mínima, quiere decir que al principio, cuando empieza a funcionar, él se comporta como un motor y ya después se empieza a comportar como un generador. Y en el modelo de la turbina de vapor siempre se va a comportar como un generador. Entonces, ya tenemos una parte de nuestras centrales. Nuestras centrales es muy importante esa parte mecánica, la parte mecánica la que va a convertir la energía que llega por presión, la va a convertir en una energía, pues, en una potencia rotacional. Nosotros ya tenemos esa parte y ya tenemos el modelo matemático descrito. Ahora vamos a hablar sobre la parte que convierte esa potencia que está saliendo de la turbina, que la convierte en energía eléctrica. Entonces tenemos que hablar de los generadores como tal. Entonces, si nosotros vamos a hablar del generador, tenemos que, tenemos que mirar el modelo matemático que nos describe tanto la potencia mecánica como la potencia eléctrica, y pues también tenemos que mirar eso cómo vamos a tener esa entrada que va a ser esa potencia mecánica y esa potencia eléctrica de salida. Tenemos que encontrar ese modelo matemático que nos describa eso de esa forma. Pero entonces, ¿cómo se hace? Primero que todo, nosotros vamos a tener un generador. Ustedes saben que el generador le está entrando la potencia mecánica y nosotros lo que sacamos es potencia eléctrica. Entonces, en realidad, lo que en realidad tenemos es un torque mecánico de entrada menos un torque eléctrico de salida. Si ustedes van y lo miran por Newton y hacen suma de torques suma de torques o de fuerzas en un punto del generador, van a tener que el torque mecánico menos el torque eléctrico va a ser igual a lo que decía Newton, que es igual a la masa por la aceleración, pero en este caso sería a la inercia por la derivada de la velocidad angular. Este es la suma de torques en un punto determinado del generador. Si nosotros miramos este modelo, a nosotros no nos sirve porque no nos describe esas potencias. Nosotros queremos el modelo anterior que hicimos de la turbina, de las turbinas, nos relacionaba la potencia de entrada y la potencia de salida. En ese caso la apertura de la válvula y la potencia de salida, que era una potencia mecánica. En este caso nos tiene que aceptar al principio de entrada, nos tiene que aceptar como mínimo esa potencia que nos está soltando el bloque que es la turbina. Entonces, en este caso nosotros queremos una potencia mecánica menos una potencia eléctrica. Queremos este modelo matemático que está acá. De hecho, este que les estoy presentando es el verdadero modelo matemático de la turbina eléctrica. Pero la pregunta es, y bueno, ¿cómo llegamos hasta él? Entonces, para llegarlo, primero que todo se hace esto. Se hace esto de acá, la suma de torques en un punto determinado del generador, en el eje del generador. Entonces, si nosotros vamos y lo miramos, ya podemos empezar a despejar acá. Miren que de esta ecuación despejamos el J, queda este término, y vamos a definir primero que todo este término, vamos a definirlo en PU. Para definirlo en PU tenemos que dividir todo esto, tenemos que dividir esto sobre W base, obviamente. Entonces vamos a definir una potencia base, vamos a definir esta velocidad angular base y vamos a definir un torque base. Vamos a definir estos tres. Entonces, el torque base, este torque que tenemos, el torque base, que es este que tenemos acá, es igual al S base sobre el W base. Entonces, si nosotros queremos pasar toda esta ecuación a PU, es simplemente dividir W base, este término acá, sobre este W base. Entonces, W base acá y W base acá. Nos queda toda esta ecuación de acá en PU. Nos queda esta ecuación en PU. Y esta ecuación de acá, miren que este W base también puede ser dado como T base sobre W base al cuadrado sobre S base. Si ustedes van y analizan con respecto a esto, aquí se van a dar cuenta que esto es W base igual a W base. Toda esta expresión de acá es W base. Entonces, reemplazando toda esta expresión
en lo que tenemos acá, miren que este término ya queda en PU, entonces lo escribimos de la misma forma, ya saben que este término está en PU, y nos queda esta expresión acá, nos queda esta misma cosa. Esta expresión, si ustedes ven, Tm sobre T base menos Te sobre T base es Tm en PU y Te en PU. Quiere decir el torque mecánico en PU y el torque eléctrico en PU. Y esto queda dividido sobre W base al cuadrado sobre S base. Esto multiplicado por este J. Ahora, esta expresión que está acá, miren que ya tiene este término en PU y este término en PU. Por ende, todo este término de acá le vamos a colocar un nombre. A todo ese término, a la mitad de ese término, de hecho, al un medio de ese término, lo vamos a llamar H. Este H que está acá. Y este H va a ser una constante de inercia de nuestros generadores. Miren que está relacionado ya con esta inercia. Entonces, vamos a llamarlo así, una constante de inercia de nuestro generador eléctrico. Entonces, miren que la expresión nos queda toda en PU. Ahora tenemos toda esta expresión y obviamente como aquí es un medio, tiene que ir multiplicado por este 2. Más adelante se darán cuenta porque este 2 es... ¿Por qué lo dejaron de esa forma? ¿Por qué definieron el H de esta forma? Simplemente por facilidad matemática, pero pues simplemente por eso lo hicieron. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es ver que esta expresión que está acá ya está en PU y que se definió este nuevo H. Listo. Si ya tenemos esta expresión, ahora vamos a mirar una cosa. La potencia está dado como la velocidad por el torque, la velocidad angular por ese torque. Esa es la potencia. Entonces, si miramos nosotros pequeñas variaciones alrededor del estado inicial de esta potencia, entonces las variaciones se van a dar como P0, el punto inicial, más este delta P, más este W0, más este delta omega R, más este T0, más este delta T. Pequeñas variaciones alrededor del estado, el estado inicial de este valor acá. Ahora, si ustedes van y resuelven esto de acá, van a hacer las multiplicaciones debidas. Vamos a despreciar los términos de orden superior. Los términos de orden superior sería este término delta omega R por delta T. Eso se despreciaría, esa multiplicación. Y también se desprecian los términos de las condiciones iniciales. Omega sub 0 por T sub 0 se supone que son variaciones muy pequeñas, entonces este punto inicial con este punto inicial desaparece. Y solo nos queda que este delta P es igual a este T0 por delta omega R más omega sub 0 por delta T. Esta sería la variación, sería el término con respecto a la variación. Eso es lo que nosotros queremos mirar de toda esta expresión acá. Mire que cuando hacemos omega sub 0 por T sub 0, eso es prácticamente este P sub 0. Nosotros no queremos mirar el P sub 0. Nosotros queremos mirar es la variación. Estas variaciones acá. Entonces, esa variación que está, podemos ahora ingresarle estas variaciones de delta PM menos delta PE. Quiere decir, lo que vamos a hacer es, vamos a tener este modelo matemático que está acá. Nosotros sabemos que este delta de P es igual al la potencia mecánica menos la potencia eléctrica, este delta de la potencia mecánica menos este delta de la potencia eléctrica. Este T sub 0 sabemos que es el torque mecánico inicial menos el torque eléctrico inicial por este delta omega R más este omega sub 0 y el torque ya sabemos que es Tm menos Te. Entonces, en régimen permanente nosotros vamos a asumir que este omega sub 0 es prácticamente un PU. Este omega sub 0 quiere decir se mantiene alrededor del punto de equilibrio. Es lo que nosotros debemos asumir. De hecho, es lo que nosotros necesitamos para mantener la estabilidad de nuestro sistema eléctrico. Vamos a asumir esto. Y también sabemos que en régimen permanente el torque mecánico es igual al torque eléctrico. Si se cumple esta condición, también se debe cumplir esta condición que está acá. El torque mecánico es el torque eléctrico. Entonces, si miramos toda esta expresión, vamos a encontrar que delta PM menos delta PE es igual al torque mecánico menos el torque eléctrico. Estas variaciones del torque mecánico menos el torque eléctrico. Entonces,
¿Para qué todo este cuento? Para llegar a este punto. Mire que aquí se relaciona directamente la variación del torque de la potencia mecánica con la variación de la potencia eléctrica, se relaciona con las variaciones de los torques. Y eso era lo que queríamos, porque miren que la expresión que teníamos acá relaciona los torques con respecto a esta derivada angular. Aquí lo que nosotros tenemos es una relación de potencia, solo el que estamos buscando. Entonces la derivada de ese delta de omega, que era esta resta de estos torques, ahora es la resta de estas dos potencias. Miren que cambió a ser esta parte, cambió a ser justo esta parte, el modelo matemático que nosotros en realidad buscamos. Entonces, miren que delta de omega, la derivada de ese delta de omega, que multiplica a estos términos sobre 2h, nos queda ahora una expresión matemática, un modelo matemático. ¿Cómo es el modelo matemático? Nos relaciona qué es lo que vamos a tener como salida nosotros del generador como tal. Vamos a tener este delta omega w, quiere decir la velocidad angular. A nosotros nos interesa que la velocidad del generador se mantenga. Recuerde que al principio de los videos hablábamos que si un generador tiene una carga muy alta, entonces tiende a frenarse, y si tiene una carga muy baja, entonces tiende a acelerarse. Queremos mirar estas variaciones del delta omega, y mire que esto va relacionado con respecto a 1 sobre 2hs, que sería, si esto lo pasamos a dominio de Laplace, aquí sería s por delta de omega, y queda delta pm menos delta pe. Entonces este S que está acá pasaría acá, y ese es el modelo matemático que relaciona esta salida con estas entradas, PM y menos P eléctrico. Miren que este P eléctrico, esta potencia eléctrica que está entrando acá, serían como perturbaciones a este sistema. Y exactamente eso es. De hecho, cuando usted enciende el bombillo, cuando usted apaga un motor, cuando usted hace cualquier cosa, usted es una perturbación para este sistema, para el sistema del generador. Obviamente en el generador, cuando usted enciende una carga, el generador tiende a frenarse. Cuando usted vuelve y apaga el bombillo, el generador tiende a acelerarse. Entonces usted siempre es una perturbación para él. ¿Y cómo se controla esa perturbación? Con esto, con la variación de la potencia mecánica. La potencia mecánica es dejar pasar más fluido por la turbina o dejar pasar más vapor. Esa es la forma de mantener este delta de omega w. Entonces miren que este de acá es el modelo más simple que nosotros podemos tener de nuestro generador eléctrico como tal. Es el modelo de mínimo orden. Hay modelos con mucho más orden, pero este es el que nosotros necesitamos para el estudio que vamos a hacer. Entonces en el siguiente video vamos a conectar estos conceptos. Conectamos el concepto de el modelo de la turbina, y ahora este modelo del generador. Ya conectando esos dos modelos, ya podemos empezar a hablar sobre el control de esos sistemas. Hasta luego, y espero que estén muy bien y que hayan entendido esta parte. Hasta luego.